Hola, hola. Bueno, vamos a iniciar con el primer video del curso. Espero les guste y espero poder hacer esta serie de videos. Que ojalá me dejen mostrar cómo estudio electrónica desde cero y autodidácticamente, o sea, por mí mismo, mi propia voluntad, sin necesidad de salir de casa, en la comodidad desde mi hogar, mi cuarto. Entonces, vamos con el primer eh, video que es acerca del curso. Introducción. El técnico en electrónica es la persona que da mantenimiento correctivo a equipos electrónicos cambiando componentes o tarjetas de control que presentan fallas. Este curso te enseñará las mejores prácticas del sector. Un técnico puede laborar en empresas de servicio de reparación de electrodomésticos, aparatos de audio y video, o por cuenta propia desde casa o negocio. El trabajo del técnico en electrónica está enfocado a dar servicios de reparación de diversos equipos, especializándose por medio de la experiencia en algunas de las ramas de la electrónica. El proceso general de trabajo es el siguiente: recibir el aparato electrónico, diagnosticar las fallas que se presenten, presentarle al cliente un presupuesto, reparar el aparato y entregar y comprobar buen funcionamiento del equipo con la nota de reparación. La persona que ejerce este oficio repara los equipos electrónicos para el beneficio de las personas que los utilizan. Esto es importante ya que por lo general sale más barato reparar un aparato electrónico que Que comprar comprarlo uno nuevo. nuevo, claro. Los técnicos en electrónica deben seguir los siguientes valores. Honestidad. Mm. Hablar siempre con la verdad sobre la reparación de un equipo electrónico. Los técnicos no Cuando sea tienen más eso. conveniente conseguir un equipo nuevo en lugar de reparar el viejo, debes avisarle al cliente. Responsabilidad. Siempre que se hace un trabajo de reparación, se debe entregar a tiempo. Así, se genera confianza con el cliente. El plan de capacitación de técnico en electrónica está hecho para que aprendas de manera muy didáctica a reparar equipos electrónicos. Carlos Slim. Bueno, ahí tenemos la introducción. Nivel principiante, senadora, todos los certificados. El curso incluye 99 videos e infografías. Acceso libre y gratuito de 24 horas, certificado de finalización. 11 actividades, 11 evaluaciones. Vamos con la lección 1 del nivel 1. Conceptos básicos de electrónica. Pero dice electricidad, no electrónica. Aquí dice electricidad. Bueno. Ok, estoy viendo es un PowerPoint, una presentación. Todos los aparatos electrónicos están formados por componentes los cuales usan electricidad para funcionar. Conocer los conceptos de electrónica te servirá para entender su comportamiento y poderlos reparar con mayor facilidad. Conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, los que los bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones de dopaje, ¿sí?, con otro material. Ese dopaje no lo entiendo ahí. Sabemos lo que significa doparse, ¿no? O estar dopado. Con otro material permiten o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos, conductores, semiconductores y aislantes. La corriente alterna y continua. Vamos a leer lo que es potencia. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento
¿Y cuánto tarda en hacer su tarea? Se mide en watts. ¿Y cuántos vatios consume tu televisor? Watts, en watts. Tantos vatios. Bueno, tantos vatios de potencia. Corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es esta y la continua es esta. La corriente que se tiene de los tomacorrientes se denomina alterna, que es esta, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua directa es la que siempre fluye en un mismo sentido. ¿Sí? Por lo tanto, es más fácil de controlarla. Es la que se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Esta es electrónica ya y esto es electricidad. Conceptos básicos. El voltaje es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivos y negativos, similar a la que existe entre dos imanes, donde las fuerzas son invisibles pero estas están presentes. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos de un aparato para que funcionen. Se mide en volts. Entonces los 210 o los 110 voltios que tenemos en nuestra casa es la fuerza con la que esta energía se mueve. ¿No es así? Es la que impulsa. ¿Sí? Dicha fuerza impulsa. El voltaje impulsa la electricidad. El voltaje impulsa la electricidad. O sea, un cargador de 5 voltios quiere decir que esos 5 voltios están empujando esa electricidad, cierta electricidad. Electricidad viene siendo que corriente. Corriente es el flujo de paquetes de energía en un tiempo determinado, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito esta velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan que la energía sea más rápida que en otros. Para funcionar se mide en amperes. Entonces el amperaje es la corriente. Cuando dicen 2 amperios, 1 amperio, 1 miliamperio, están hablando de la corriente, o sea, lo que circula por el conductor. ¿Sí? El voltaje es la potencia o la fuerza que se le aplica para que esa corriente corra por el semiconductor. La resistencia es la posición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo que requiere cada componente eléctrico. En un aparato electrónico libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohms. Ok. La electrónica, en la electricidad existen componentes que se llaman resistencias. Pero en este está hablando es de lo que evita el paso de la corriente, ¿sí? O lo que se resiste a que la corriente pase por el componente, ¿sí? Por el conductor o semiconductor. Un conductor puede ser resistente a la corriente, ¿sí? Se puede resistir al paso de corriente. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un componente electrónico, para calcular si cualquiera de las variables hasta conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Esta es la ley de Ohm y de aquí puedes sacar las demás, resistencia o la corriente. También se puede decir. Ya eso es fórmulas matemáticas. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas, conectadas a una llave de agua. Dice dos mangueras unidas. Una es más ancha que la otra. Bueno, ahí se ven. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. Ok. La corriente es la velocidad que lleva el agua.
al viajar por el interior de las mangueras. La resistencia es la posición al paso del agua que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de la manguera. O sea, el grosor es una resistencia y este también es una resistencia. ¿Sí? En este caso la corriente es continua ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo sería equivalente a la corriente alterna. Resistencia, corriente es la velocidad, la fuente de alimentación, o sea, la fuerza que ejerce. No me queda muy claro, pero Electrónica analógica. La electrónica es un derivado de la electricidad, la cual opera con elementos semiconductores como microprocesadores, circuitos integrados y transistores. La electrónica se divide en dos. Analógica son voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. Digital son voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La perilla de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella se pueden variar el sonido en el rango, de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles. Por lo tanto, en un rango de 0 a 80 puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica los valores no están bien definidos y en la digital sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica de acuerdo a las necesidades del diseño y circuito. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor es una pieza que acumula voltaje y lo libera cuando se carga. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo, el cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. Hertz. El diodo es aquel que deja pasar la corriente en un sentido y en el opuesto la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente. Hay otros tipos como el diodo Zener, que son reguladores del voltaje, y el diodo emisor de luz, que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor es un interruptor o amplificador de corriente que consta de 3 terminales o pines, un emisor, una base y un colector. La electrónica analógica es una rama compuesta por varios elementos. Conocerlos es necesario para comprender qué es un circuito y las fallas que cada componente pueda presentar. Hay un chiste, ¿qué es un circuito? Es un circuito con elefantitos, con jirafitas, circuito, circuito. Creo que dan conceptos o, ¿cómo se dice? Palabras que son muy técnicas y creo que uno se puede confundir con eso si no tiene conocimientos básicos o si no la ha estudiado antes. Y digo que esto es para personas que ya han tenido estudios de electrónica. Bueno, seguimos con el siguiente video. Sí, Electrónica digital.
La electrónica digital es parte del sistema de control de los aparatos electrónicos, ya que operan con voltajes discretos o digitales. En el circuito interno de un aparato electrónico con fuente de voltaje fija, si un LED está prendido tiene 5 volts y si está apagado tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen dos familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales: TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts. Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital que trabajan con los estados lógicos para formar un sistema como una computadora. En un código binario de 0 y 1, también conocido como estados lógicos, existen componentes que los combinan. Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida binaria específica dependiendo del estado de excitación de las entradas. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas se obtienen los llamados flip-flops, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Este efecto provoca que estos dispositivos sean las memorias más simples. Hay de varios tipos y cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los flip-flops son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado en un tiempo determinado. Para ello, se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando este se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. Apenas es suficiente para que el procesador de un celular o tablet funcione adecuadamente para su manipulación. Las señales periódicas tienen dos características principales: amplitud y frecuencia. Amplitud es la que está determinada por el voltaje de la onda. Frecuencia es el número de ondas que pasan en un tiempo determinado. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. 20 MHz. Un circuito integrado, también conocido como chip, es un conjunto de miles de transistores, compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un equipo electrónico se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación. La ley digital con puertas NOR, OR, NOT. Bueno, seguimos con otro documento. Principio de la electricidad electrónica. Principio de la electricidad electrónica. Importante para resolver tu actividad. Guárdala en tu computadora e imprímela. ¿Sí? Si lo deseas, puedes conservarla para consultar posterior, ya que para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión. Propósito de la actividad: reforzar los conocimientos sobre electricidad electrónica, así como los elementos que intervienen en el circuito electrónico. Realiza los siguientes ejercicios sobre el concepto de electricidad. Reacciona a las columnas a continuación. Relaciona y reacciona. Relaciona. Conductor.
Material que dependiendo de ciertas condiciones permite o impide el paso de la corriente. Aislante. Material que bloquea el paso de la corriente eléctrica. Semiconductor. ¿Es la energía que usa? No. Eh, la posición del flujo de energía. Aislante. Material que bloquea el paso de la corriente. Conductor. Material que depende de ciertas condiciones permite o impide el paso de la corriente. Ah, ese es el semiconductor. Conductor sería entonces material que permite el paso de la corriente eléctrica. Conductor. Semiconductor. Vamos por voltaje. Es el flujo, no, material que permite la relación de energía y tiempo para resaltado. La energía que impulsa los aparatos electrónicos. Voltaje. Corriente. Es el flujo de los paquetes de energía. Resistencia, material que permite pasar la corriente. Es la posición al flujo de energía. Potencia, no sé cuál quedó. Material es el flujo de paquetes de energía. Potencia, se me olvidó lo que es la potencia. El flujo de paquetes de energía. Material que relación entre energía y tiempo del flujo. Es la energía que impulsa los aparatos electrónicos. Yo dije que ese era voltaje. No dice más nada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7 y 7. Bueno, estoy equivocado en esto. Bueno, después lo leeré bien. Con tus propias palabras explica la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la que fluye de forma diferente, senoidal, creo que le dicen. No es, no lleva una misma dirección. Entonces sube y baja su voltaje. Y la continua es la que lleva una misma dirección y mantiene una corriente, un voltaje constante. Realiza las siguientes actividades sobre electrónica. Explica con un ejemplo práctico la diferencia entre electrónica analógica y digital. Explica con un ejemplo práctico la diferencia entre electrónica analógica y la digital. Bueno, tendría que volver a ver los videos. Relaciona los componentes pasivos de los aparatos electrónicos con sus características. Cada elemento de la corriente energía se relaciona con dos elementos de la derecha. Cada uno se relaciona con dos. Acumula voltaje y libera cuando está lleno, es el capacitor. Inductor también. Se mide en ohms el resistor. Dice, cada elemento de la izquierda se relaciona con dos elementos de la derecha. Ok. Resistor, acumula voltaje, no. Acumula corriente, no. Es la posición al flujo de energía. Y se mide en ohms. Ok, eso. El capacitor. El capacitor acumula voltaje y la libera cuando está lleno. Se mide en farads. El inductor. Si dijeron que era un inductor, no. El inductor eran varias compuertas, ¿no? Acumula corriente y la regula es la posición del flujo. Se mide en farads. Regula el flujo de la corriente. Ah, ok. Y se mide en hertz. Henrys. Listo, ya hasta ahí llegó el taller. Evaluación. Las señales periódicas se componen de señales periódicas, frecuencia y periodo, amplitud y longitud, frecuencia, fase, frecuencia y periodo. Creo que es la perfecta. En una licuadora, ¿cuál sería el conductor? ¿Una licuadora? El botón encendido, el conector, el cable. El microcontrolador de un celular sería un material
conductor semiconductor. El microcontrolador de un celular. Semiconductor. La potencia es relación entre energía y tiempo. Energía y tiempo. Falso. Porque vendría siendo voltaje y corriente. La potencia. Y resistencia. Creo. La electrónica analógica se caracteriza por usar voltajes continuos, voltajes discretos, señales binarias. Bueno, tengo que decirles antes una cosa. A mí no me gusta estudiar. Pero me la he pasado estudiando un montón de cosas. Tengo cursos y cursos. Uf, varios diplomas de todo, pero no me gusta estudiar. Soy malo estudiando. La electrónica analógica se caracteriza por usar voltajes continuos, voltajes discretos, señales binarias. Ni binarias, no. Señales binarias no, porque eso es de digital. Entonces venía haciendo voltajes discretos. Es una pieza que acumula voltaje y lo libera cuando se encuentra llena, ese es el capacitor. Es una pieza que regula la corriente en un circuito. Es una pieza que regula la corriente en un circuito. El inductor. La pulsera antiestática sirve para proteger a los componentes con tecnología MOSFET. La electrónica digital se basa en voltajes continuos. En la corriente continua se caracteriza por encontrarse dentro de los aparatos electrónicos para suministrar energía a los componentes electrónicos. La corriente continua se caracteriza por encontrarse dentro de los aparatos electrónicos. No, la corriente continua, sí, perdón, dentro de los aparatos para suministrar los componentes electrónicos, ¿verdad? Sí, la corriente continua, sí. Componentes electrónicos, sí. Enviar. ¿Cómo me fue? No dice. Saqué la mitad. Perdí la mitad. Necesitas reforzar el tema conceptos básicos de electricidad. Ok. Las señales periódicas se componen de la potencia de la relación entre energía y tiempo. No me acuerdo si era falso o verdadero. La electrónica no se realiza por usar. Es una pieza que acumula voltaje y lo libera cuando se encuentra lleno. Bien. Es una pieza que regula la corriente en un circuito. La pulsera estática se llama correcto. Bueno, como les dije, calificación 5. Entonces voy a reforzar eso y volveré a hacer, si creo que puedo hacerla, a repetir la evaluación. Voy a reforzar los conocimientos volviendo a ver el video y eso, pero entonces se terminó la primera lección. Nos veremos en la lección 2. Esperemos. Esta es la prueba para ver si puedo o no puedo subir más videos. Entonces nos veremos en el próximo video de la lección 2. Bye bye, que estén bien.